a continuar con el siguiente tema del curso de líneas de transmisión y distribución. Esta noche vamos a platicar acerca de las pérdidas técnicas en las líneas de transmisión y distribución, de forma muy generalizada, cómo se manejan en la actualidad dentro de la nueva industria eléctrica en México y qué impacto tienen en los usuarios. Además de ver algo muy generalizado para calcular las pérdidas técnicas en los equipos de transmisión. Básicamente hay dos tipos de pérdidas mayoritarias en un sistema eléctrico de potencia, donde hay generación, transmisión, distribución, comercialización. Y la primera de ellas es la pérdida técnica, que es la pérdida propia de los equipos eléctricos por el paso de la corriente. Cualquier cable que esté moviendo un flujo de corriente eléctrica, un transformador, un banco de capacitores, un reactor de potencia, una línea, una barra de una subestación, va a estar a cierta temperatura por calentamiento debido al efecto Joule, al efecto I cuadrada por la resistencia propia del material. Eso es una pérdida técnica. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí se gasta una determinada cantidad de energía eléctrica que debe de ser surtida a los usuarios, pero que finalmente pues no llega a esos usuarios que pagan por ese servicio y que finalmente pues se disipa en forma de calor en el equipo eléctrico. Esas pérdidas técnicas actualmente o se calculan a través de ecuaciones o se modelan a través de modelos de red prácticos, computarizados, donde existe un estimador de estados que nos da un aproximado de la cantidad de kilowatt hora que se puedan llegar a perder en una red de potencia interconectada. El segundo tipo de pérdidas son las pérdidas no técnicas. Esas pérdidas no técnicas básicamente se atribuyen a dos cosas. La primera de ellas, al robo de energía y a los ilícitos que los usuarios de baja y media tensión sobre todo incurren para poder o engañar al medidor o no medir en lo absoluto energía que están consumiendo sus usuarios y que al final del día se está generando quemando gas, carbón, utilizando agua o algún recurso para poder producir esa energía, pero al final del día los usuarios no pagan por esa energía. Eso es un robo y eso está catalogado como una pérdida no técnica. También las pérdidas no técnicas son atribuibles a la facturación incorrecta por la empresa que nos vende el servicio. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de este término, que es facturación incorrecta, puede suceder que sea una lectura incorrecta hecha al medidor. El lecturista se equivoca y da una lectura que no es en la realidad. O que se calcule algún parámetro de forma incorrecta que incurra en el cálculo incorrecto del monto a liquidar por el usuario de servicio básico, reconocido como una pérdida no técnica. Estas pérdidas se puede decir que no son 100% calculables, se estiman y esto nos puede dar una idea general y muy aproximada de la cantidad de energía eléctrica que los usuarios están o robando o nos estamos equivocando en el cálculo de las facturas en un sistema de potencia. Ahora, la pregunta que yo le voy a hacer al compañero, vamos a ver quiénes estamos. A ver si me escuchas, Alan Arturo Morales, ¿me escuchas? Sí, Inge. Alan, la pregunta es, ¿y estas pérdidas quién las paga?
Si un primo tuyo tiene un taller de soldadura y sabes que tu primo o tu amigo, lo que sea, se está robando la energía eléctrica, no la está facturando como debe de ser, ¿quién paga por eso? ¿O de tiro no se paga? Yo creo que si alguien tiene que pagarlas, ¿no? Podría ser el gobierno con los impuestos o algo por el estilo. Ok, entonces por ahí un compañero dice que el gobierno con pues con el dinero propio de los impuestos, de ahí se cubre la energía eléctrica. ¿Alguien más tiene alguna idea de a dónde van estas pérdidas no técnicas? ¿O las absorbe el gobierno, como dice el compañero? ¿Alguna idea, compañeros? Inge, pues absorberlas como tal, ¿no? Porque ya la energía tuvo un costo por su generación, ¿no? Ok, nos cobran la energía a un valor por generar, transmitir, distribuir. Ya hay unos costos asociados en nuestro recibo que bien cubrimos, pero esa energía que tú pagas en el recibo es lo que tú consumes. Nosotros hablamos de las personas que tienen un ilícito en su instalación eléctrica y por tal no están midiendo adecuadamente la energía que realmente están consumiendo, o no la miden o la miden mal porque alteran algún sello, alguna bobina, o porque alteran la instalación eléctrica para no medir el recurso que realmente están consumiendo. Esa es la razón, esa es la base de este tema, entender esa parte. Oye, esa energía, ¿dónde va? Vamos a continuar con la plática. Vámonos primero con las pérdidas técnicas. Saben ustedes, ya esto no es nuevo para nadie de nosotros por el semestre en el que vamos, que cuando pasa una corriente eléctrica por un material va a presentarse el efecto Joule invariablemente. Cuando hay una corriente eléctrica sobre un material que tiene una resistencia intrínseca al propio material, no importa la magnitud de esta, puede ser grande o pequeña, dependiendo del tipo de material, pero tú tienes resistencia y hay una corriente, entonces el señor Joule levanta la mano y dice, presente, señores, yo sí vine. El I cuadrada R no es más que un calentamiento sobre el elemento que tiene una resistencia y que reacciona a la corriente eléctrica que atraviesa ese elemento. Algunas veces este efecto es positivo para nosotros como sociedad, porque resulta que el ser humano pues dice, pues existe eso, pues genero equipos eléctricos que sean de aprovechamiento para la sociedad. Por ejemplo, un calentador eléctrico. Y ese calentamiento yo lo utilizo para calentar, para darle calor a las personas cuando hay invierno. Y ya es un uso positivo. Pero hay otras veces donde este efecto no es tan deseable como lo platicamos. Cuando el efecto Joule se presenta en transformadores, líneas, bancos de capacitores, reactores, etcétera, allí es un efecto no tan bueno, porque allí hay una pérdida de energía asociada al equipo que alguien tiene que absorber y o pagar. El efecto I cuadrada de R lo tenemos en los equipos y se manifiesta en forma de energía calorífica. Y sí, cierto, sí, cierto. Toquen cualquier conductor aislado para 600 volts que esté alimentando una secadora, una licuadora, un mini split. Ustedes lo tocan y realmente el conductor o está tibio o está caliente, dependiendo del calibre con el que hayan cableado el circuito. Ahí está Joule. Si tocamos un transformador de potencia y distribución, pues este va a estar caliente porque ahí está Joule manifestándose como una pérdida. Reconocido esto dentro de las pérdidas técnicas, hay efectos físicos, mecánicos, que también impactan al diseño de las líneas de transmisión, que es materia de esta plática. Les comparto lo siguiente. Ustedes saben que el metal
al estar expuesto a una temperatura baja, pues va a contraerse, va a contraerse, y cuando esté expuesto a temperaturas calientes o elevadas, pues el metal va a tender a dilatarse positivamente. Cuando una línea de transmisión es diseñada para una determinada distancia interpostal, para una flecha específica en metros o un libramiento específico en metros, de tal forma que las personas, camiones, todo lo que esté por debajo de este derecho de vía, no sea tan fácil romper distancia con los conductores energizados de la línea de transmisión. Aquí debe de haber un libramiento mínimo en metros, dependiendo de la tensión a la cual esté potenciada la línea. El detalle es que cuando hay calor, cuando hay mucha corriente eléctrica o mucha carga moviéndose por esta línea eléctrica, pues una elevada corriente eléctrica al cuadrado pues va a generar un agresivo calentamiento en el elemento, lo que va a hacer que esta línea se dilate y se cuelgue. Entonces la flecha va a incrementarse y el libramiento va a reducirse. ¿Qué quiere decir esto? Que la línea cada vez está más cerca de las personas u objetos a nivel piso. En diseño de líneas se tiene claro entonces que se tienen que diseñar claros interpostales, flechas y libramientos en dos escenarios operativos: carga máxima y carga mínima de la línea. ¿Por qué en carga máxima? Pues porque va a ser el mayor valor de corriente eléctrica que fluya por la línea, y esta va a hacer que se elongue la línea por efecto Joule, y por lo tanto el libramiento máximo o mínimo más crítico al cual puede suscitarse ese evento. Y todo por este efecto. Y aparte de que se dilata el material, se calienta el cable, hay una pérdida energética durante la transmisión que debe de ser reconocida y calculada. Platicando esto, quisiera compartirles e invitarles a cada uno de ustedes que descargue el reporte final de la falla o de los eventos que ocasionaron el blackout en agosto del 2003, que apagó parte de la frontera norte de Estados Unidos con la frontera sur de Canadá, donde hubo afectaciones nacionales, hubo muertes, hubo pérdidas humanas, hubo pérdidas millonarias en producción, y que el reporte que está emitido a libre albedrío indica cómo sucedió ese apagón de inicio a fin, desde que sucede el apagón hasta que se restablece completamente el sistema americano y el canadiense. De forma muy general, acuérdense de esto que platicamos de la flecha y el libramiento. Si ustedes bajan este PDF y lo leen, se van a dar cuenta que la falla eléctrica que originó el apagón en Estados Unidos fue debido a una falla monofásica. Es decir, una fase de 3 disponibles en una línea trifásica de 345 kilovolts que tocó un árbol por tener un libramiento muy, muy pequeño. Porque resulta que el apagón se originó en carga máxima de transmisión, donde todos ocupábamos la energía eléctrica, las líneas iban al 80, 85, 90% de su capacidad de transmisión, mucha corriente, mucho calentamiento, mucha flecha, el libramiento se acorta y abajo había un árbol que debía de no estar, porque el mantenimiento del derecho de vía debió de haberse hecho en tiempo y movimiento, y no se hizo. El cable se elonga, ni siquiera toca el árbol, Hay un arco eléctrico que brinca de la línea a lo que es el objeto, y la línea se aterriza. Y viene la consecuencia de los resierres
Viene la consecuencia del disparo de la línea y el reporte dice que hubo un efecto cascada. ¿Qué quiere decir esto? Que se dispara una línea de 20 líneas en paralelo y que ese flujo que fluye por la línea disparada se reparte entre las 19 que quedan, pero las 19 que quedan iban también al máximo de su potencia. Entonces la línea 19 por sobreflujo abre o dispara, la línea 18 por sobreflujo dispara, y así se van en cascada hasta desarmar toda la frontera de Estados Unidos con Canadá y apagar un gran sector de estos países. Es lo que dice el reporte. Así fue, eso es lo que lo generó y esa fue la consecuencia. Fatalidades. El apagón duró no más de 48 horas y se murieron 100 personas en distintas partes del país, reportadas, más las no reportadas. Y lo que me llama la atención es que algunas muertes fueron por intoxicación por monóxido de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que en los lugares donde estaba frío, al no tener energía eléctrica, pues hacen una especie de fogata o fogón dentro de la vivienda y pues viene la intoxicación por monóxido. Me llama la atención que un ciclista es atropellado por falta de semaforización. Me llama la atención que una persona que le acababan de injertar algo en su cuerpo, la temperatura inadecuada, pues hizo que no pudieran subsistir esos injertos en el ser humano y viene la consecuencia negativa. ¿Qué sucedió? La secuencia de eventos fue muy básica. A las 12:15 empiezan los eventos de falla. A las 2:02 de la tarde, que es el momento de demanda máxima en ese sistema nacional, viene el disparo de una línea de 345 kilovolts debido al contacto con un árbol que estaba, como les comento, debajo de este libramiento. Por el efecto Joule, hay calentamiento, hay elongamiento y pues se dispara la línea y en la consecuencia viene la cascada o el disparo múltiple, lo que viene siendo la contingencia múltiple de este sistema de potencia de Estados Unidos. Eso es lo que pasó. Yo no lo inventé, ahí está en el reporte. Sería interesante que lo atendieran y lo leyeran para darse cuenta lo delicado que es este tema. Ahora, algo tan sencillo como esto, cómo se calcula, uno pensaría en ver un montón de derivadas, en ver un montón de integrales, y resulta que las ecuaciones industriales son un par de multiplicaciones y que te dicen lo siguiente: oye, si quieres calcular la pérdida técnica en una línea de transmisión monofásica, basta con que multipliques el cuadrado de la corriente de la línea por su resistencia. Y ahí calculas los watts o los kilowatts o los megawatts que se pierden en ese momento, instantáneamente hablando. Si la línea es construida u operada en dos fases, bueno, pues es lo mismo, nomás que multiplicado por dos, pues porque son dos cables o dos líneas de alta tensión o de media tensión. Y si es trifásica, pues por tres, porque son tres cables los que van y los tres sufren el efecto Joule. La manera en que calculamos las pérdidas técnicas es muy sencilla, no tiene mucha complejidad. Pero vea usted lo siguiente y lo interesante del tema. Una vez que conozco cómo se calculan las pérdidas técnicas, entonces yo ya reconozco dos cosas. Que un sistema de transmisión de energía eléctrica es como un sistema de cualquier tipo que tiene una eficiencia de trabajo específica. Un sistema hidráulico, un sistema térmico, un sistema eléctrico, un sistema mecánico con una determinada eficiencia que nunca va a ser 100 a menos de que se desprecien las pérdidas en el sistema.
un sistema de alta tensión y un sistema de media tensión cuentan con una eficiencia de transmisión calculada como la potencia que recibo entre la potencia que envío por una línea. Y esta eficiencia, según los códigos de diseños de líneas de media y alta tensión aquí en México, pues le dicen a los ingenieros de diseño, tú vas a diseñar una línea que cumpla con todos estos requisitos y que aparte las pérdidas en la línea no sean mayores al 3% del total de la potencia transmitida, lo cual nos acota a una eficiencia de transmisión no menor al 97% para poder decir que la línea opera de forma adecuada y dentro de los criterios de diseño de líneas de transmisión de alta y media tensión en México. Ese es nuestro valor límite. Una línea que tenga un 94% de eficiencia es una línea que no cumple con estos criterios de diseño y por lo tanto está operando de forma incorrecta en el sistema de transmisión o distribución en la República Mexicana. Para aterrizar más esto, lo que entra, lo que sale y las pérdidas, es decir, que la generación es que, o sea, los elementos encargados de producir la energía eléctrica, quemando carbón, quemando gas, utilizando viento, utilizando sol, utilizando energía nuclear, etcétera, van a tener que satisfacer dos tipos de cargas o retiros de energía en el sistema de potencia. La primera de ellas es que el generador tiene que satisfacer las conversiones de energía generadas por nosotros cuando prendemos un clima, una tele, un motor, un elevador, etcétera. Esa energía viene de un generador que quema algún tipo de combustible. Pero también el generador tiene que satisfacer las pérdidas por el equipo. Entonces, a ver, aquí otra vez la pregunta. A ver, Eliseo, a ver si me escuchas. A este generador que quema 1.000.000 de metros cúbicos de gas en una hora, y con ese 1.000.000 de metros cúbicos de gas va a satisfacer demanda y pérdidas. ¿A poco el generador tú crees que sea correcto decirle, te voy a pagar nada más lo que facturé del lado de las cargas? Este te va a decir, espérame, yo generé lo que facturaste aquí en los usuarios, pero también hay pérdidas técnicas y además hay pérdidas no técnicas que me debes de pagar. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Quién le paga esos generadores? ¿Cómo le hacemos para cubrir esas pérdidas ante una nueva industria eléctrica en México? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo sucede esto? Sí, adelante. Yo tengo una idea, podría ser el aumentar un cierto porcentaje en el contrato. Ok. Pues mira, está muy sencillo esto. El generador va a decir, tú me tienes que pagar lo que yo mida en el punto de entrega y donde me conecto a la red nacional de transmisión o de distribución. Y me tienes que cobrar lo que consuma por esa misma línea. Y luego acá tú le dices a los usuarios, acá te voy a medir directamente lo que estás retirando, lo que estás utilizando para tu proceso o para tu casa o para lo que sea. La medición aquí juega un proceso muy importante para poder pagar y para poder cobrar. Pero ¿cómo mido las pérdidas? Vuelvo a la diapositiva número 1, las tengo que estimar para poder ahora sí estimar cuánta energía que no medí, porque no puedo medir un ilícito, pues ¿cómo? Un robo de energía no lo puedes medir, tiene que ser estimado y lo tengo que cobrar, ese dinero lo tengo que rescatar de algún lado. ¿Sí me explico? A ver, vamos a ponerle ejemplo a esto. Acuérdate de esto, Iván. La generación no es más que la suma de lo que consumen las cargas más las pérdidas que tenga asociadas en este circuito sencillo que muestro en esta diapositiva. Entonces,
¿Qué pasa a nivel nacional? Un día típico, un jueves cualquiera, de la hora 1 a la 24, tengo el sistema eléctrico nacional de todo un jueves. Ese es el comportamiento de lo que inyectan los generadores hora por hora en color azul. Y este es el comportamiento de los consumos o retiros de energía en el sistema nacional hora por hora en ese jueves operativo. Ahí lo ven. Y tú dices, a ver, ¿por qué hay más generación que carga? Ah, pues porque la diferencia que existe entre estas dos curvas de inyección y retiro son las pérdidas de energía técnicas más no técnicas. Entonces, la inyección es igual a los retiros más las pérdidas, y ahí, si tú haces esa suma, retiro más pérdidas, esta gráfica en color ámbar se va a ir y se va a transponer a la inyección en color azul. Ese es el balance que les comento con estas ecuaciones básicas que les comparto. Y esto es real en México, no es inventado. Es un día típico cualquiera. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuánto dinero es eso? O sea, yo como usuario, si me estoy robando la luz, y espero que ninguno de ustedes lo esté haciendo, pero si lo está haciendo, si está incurriendo en esa mala práctica, vea lo que nos cuesta mantenerlo. Tengo el mismo sistema eléctrico nacional y tengo tabuladas las inyecciones en megawatt hora. Vea usted esto. Hora por hora del 5 de diciembre del 2020. En la hora 1, toda la generación inyectó en el sistema eléctrico nacional 30,499 megawatt hora para abastecer todo Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Veracruz, San Luis Potosí, Ciudad de México, Chiapas, Quintana Roo, todo el interconectado nacional. Esos fueron los miles de millones de watt hora que se tuvieron que consumir en la hora 1 entre todos, entre focos, climas, proceso, motores. Esa fue la energía medida, hora por hora. En total, 753,498 megawatt hora. Si tú sumas toda la energía que el sistema interconectado nacional manejó ese jueves, ese es el total de energía que se tuvo que dar para poder mantener semáforos, luz, hospitales, acereras, procesos, todo. Esa es la energía total. Y luego fíjate, el retiro, ¿cuánto consumo medido hubo? Pues hubo 29,830 megawatt hora por hora. Y la diferencia entre lo que inyecto y lo que retiro, la diferencia es lo no medido. Son las pérdidas en megawatt horas. Es decir, que en la hora 1 tengo un 2,19% de pérdidas del total de energía manejada o inyectada a la red. Un 2% de pérdidas. Y dependiendo de la hora, yo tengo hasta un 3 y cacho de pérdidas a nivel nacional. Y en promedio tengo un 2,74% de pérdidas en todo el día. A ver, ¿cómo es esto? Entre las pérdidas técnicas en el calentamiento de los equipos, más los robos y las facturas incorrectas, vamos a ponerle número, a ver si nos da. Dice aquí que son 20,668,909 megawatt hora. Voy a multiplicarlo por 1000 para pasarlo a kilowatt hora.
Si cada kilowatt hora me cuesta 4 pesos, suponiendo en excedente o en tarifa DAC, yo lo voy a multiplicar esto por 4 pesos. En un día estamos hablando de cerca de 82, 83 millones de pesos. Gracias al ilícito de Iván José y de todos los amigos de Iván, nos está costando en el mercado eléctrico mayorista o en la nueva industria eléctrica en México. Mucho dinero. Y ese dinero, ¿de dónde sale? ¿Quién lo pone? ¿Quién lo paga? ¿Cómo se recupera? Esa es la gran pregunta. La siguiente clase o la siguiente plática que tengamos, van ustedes a ver cómo resolvemos un ejercicio aplicado de un circuito de media tensión que alimenta una carga industrial desde la red general de distribución y vamos a calcular pérdidas, eficiencia, cuánto dinero costó la pérdida en la línea, entre otros aspectos. Entramos a la sesión de dudas y preguntas.